nuestra sesión el día de hoy. Y hoy vamos a revisar lo que es una parte complementaria de la ortografía, pero introduciéndonos a lo que es la grafemática. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser la grafemática? ¿Ok? La grafemática va a ser todo aquel estudio de lo que va a ser la escritura de las palabras. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cómo se pueden escribir palabras a partir de reglas ortográficas, cómo se tienen que juntar las letras y qué usos le vamos a poder dar a todas las letras para poderlas juntarlas y que tengamos palabras coherentes. ¿Ok? Eso va a ser la grafemática. Ahora, nosotros sabemos que en nuestro abecedario castellano tenemos las 27 letras. Y estas 27 letras se van a representar tanto con distintos grafemas, como las mayúsculas, pero también las minúsculas, ¿ok? Ahora, estas 27 letras van a tener 24 fonemas. ¿Se acuerdan que algunas letras suenan igual como la K y la K, que es C y K, suenan, dependiendo de las vocales con las que estén, van a sonar igual. Por eso son 27 letras, pero son 24 fonemas, ¿ok? Ahora, de todas estas letras, nosotros vamos a estudiar a lo que son los grafemas, la representación escrita de cada una de las letras, cómo se escribe la A, cómo se escribe la E, cómo se escribe la L y todas las letras. ¿Ok? Ahora, de toda esta lista, tenemos que recordar que los que son los dígrafos, es decir, los elementos que están constituidos por dos letras y que en algunos casos los podemos nosotros pronunciar como si fuera uno. Esos no se toman en cuenta porque se llaman dígrafos porque están constituidos por dos letras. Por ejemplo, la L. Cuando yo tengo la letra L, sé que está conformada por dos grafemas, pero que son el mismo grafema, L y L. Por lo tanto, estas letras no forman parte del abecedario porque son uniones de dos letras. ¿Ok? A este tipo de letras se los va a denominar dígrafos. ¿Ok? Dígrafos. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, aquí nosotros ya tenemos todo el abecedario, las 27 letras, y también tenemos la forma en la que se representan sus grafemas en letra mayúscula y en letra minúscula, que hace referencia al mismo fonema, es decir, es el mismo sonido, pero tiene representaciones escritas diferentes. Esto ya más vinculado a la ortografía, ¿ok? Ahora, todas estas letras que nosotros utilizamos van a poder crear un conjunto de códigos lingüísticos, es decir, palabras infinitas. Con la combinación de estas letras podemos crear miles y miles de palabras que tengan distintos significados. ¿Ok? Y algo que nosotros podemos notar en este esquema va a ser el sonido que nosotros, el nombre que nosotros le damos a cada una de estas letras. No el sonido, sino el nombre que le damos. Por ejemplo, la letra A que se denomina A. La letra B se escribe B y E. La letra C, C, F, G, H. H por si acaso se escribe con H. ¿Ok? Aquí lo tenemos. La I, la L, es decir, son los nombres de los grafemas. ¿Cómo se llaman estos grafemas? Y cuál es su representación. ¿Ok? Entonces, esos son los nombres de las letras, nombres de las letras. Ahora, ya conociendo todas estas letras, nosotros vamos a utilizar la ortografía y las reglas ortográficas para indicar qué letras nosotros vamos a poder utilizar para formar distintas palabras y cómo las vamos a ir juntando. ¿Ok? Ahora, como hay tantas letras, nosotros tenemos que
entender que a veces puede haber ciertas dificultades, ¿ok? Y a veces nos puede generar confusión porque van a ser dificultades que van a estar ligadas a las distintas reglas fonéticas que hemos revisado en los anteriores temas, ¿ok? Por ejemplo, nosotros en el idioma castellano tenemos tres formas de representar a la letra B o al fonema B. Es decir, que este sonido B muchas veces va a estar representado por la letra B, la que hemos revisado, B, pero también va a estar representado por la dentilabial. Parece que suenan igual, pero tienen una ligera diferencia. La B se pronuncia con los labios superiores e inferiores, pero la letra V se pronuncia con el labio inferior y el diente superior. Entonces, puede haber cierta dificultad en distinguir el fonema, porque el sonido es muy parecido. Y en algunos casos también la W va a entrar en esta representación fonética similar a la B o a la B. ¿Ok? Entonces, tenemos que distinguir este sonido para aclarar las reglas ortográficas. ¿Sí? Luego, también ocurre esta dificultad cuando tenemos la pronunciación del fonema S, de la S, porque hay dos fonemas que se parecen mucho al sonido de la S. La letra C, cuando está delante de la vocal E y de la I, cuando digo Celia, por ejemplo, suena como si fuera una S. O cuando digo cigüeña, sí, suena como S, ¿sí? Entonces la S se puede confundir mucho con la C. Y también la S se va a confundir con la Z. En el idioma castellano hablado en Latinoamérica, nosotros usamos la S y la Z en su función fonética, es decir, los sonidos, de forma muy parecida. Cuando digo zapato, zapato. ¿Por qué? Porque lo pronuncio como si fuera una S. Y puedo llegarme a confundir en la escritura. Esto no ocurre en el idioma, por ejemplo, en el español de España, porque la Z tiene otra pronunciación, ¿se acuerdan? La Z. Entonces, en nuestro caso, tenemos que tener cuidado igual en usar la S. De la misma forma, la letra X muchas veces va a tener una connotación confusa, porque la X también va a sonar en algunos casos como K y en algunos casos como J. Por ejemplo, cuando digo xilófono, xilófono, ¿se acuerdan de ese sonido? Y también cuando puedo decir, por ejemplo, Jimena, que suena como J, como J. Entonces, tengo que distinguir ambos sonidos. La letra K igual va a tener la misma dificultad porque la K, acuérdense que es el fonema de la letra C. Entonces, cuando yo digo canto, puedo escribirlo con K o con C. Yo sé que se escribe con C, pero el sonido es tan parecido a la K. ¿Ok? Y también al dígrafo, el Q y el U. ¿No ve? Cuando digo quién, quién, puede ser el sonido similar a la K. ¿Ok? Ahora, vamos a ir analizando cada uno de estos sonidos poco a poco y vamos a hacer hincapié luego en las últimas representaciones y también en la H, que tiene otro tratamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a ir uno por uno. El sonido de la B, de la letra B que hemos revisado, se llama letra B, BE, y su sonido está representado por el fonema B. Y acuérdense que los fonemas tienen que escribirse entre dos barras oblicuas. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar reglas ortográficas específicas y relacionadas con la letra B, con la B. ¿Ok? Cuándo tenemos que usar B y distinguir de cuándo tenemos que usar las otras, la B dentilabial y la W. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo son los usos correctos de la letra B? Primero, yo tengo que usar la B labial
cuando tengo verbos conjugados en pasado, específicamente en pretérito imperfecto, es decir, los habas. ¿Ok? Los habas son los pretéritos imperfectos. Cantaba, caminaba, jugaba, limpiaba, son los pretéritos imperfectos. ¿Ok? Estos pretéritos imperfectos me van a ayudar a que yo distinga un elemento que se va a denominar las terminaciones con B labial. Jugue en pretérito imperfecto en español va a utilizar la B labial. Entonces, del verbo jugar, jugaba, del verbo soñar, soñaba, del verbo estudiar, estudiaba. ¿Ok? Entonces, son términos que me van a ayudar a mencionar la B labial. La labial. Y se pronuncia con los dos labios. ¿Ok? Esa es la primera regla. La segunda regla. Esta regla me va a decir que en la mayoría de los casos, cuando yo tengo una letra, en este caso la consonante M, en medio de la palabra, y junto a esta M tengo que colocar un sonido de la B, esta B tiene que ser labial. En la mayoría de los casos, aunque hay algunas excepciones, ¿ok? Pero cuando yo tengo la B, M, y a su lado B cuando está en medio de la palabra. Por ejemplo, ambulancia, embotellar, embarcar, embutido. ¿Ok? Entonces voy a tener ese sonido M y B labial en la mayoría de los casos. Aunque hay algunas palabras que por su raíz latina son excepciones a esta regla. ¿Ok? Son excepciones. Entonces, pero esta regla se aplica a la mayoría de los casos. Cuando tengo M, siempre voy a utilizar la letra B. Ahora, la tercera regla es una regla igual que no es muy conocida, pero es bastante útil. Cuando yo tengo palabras que van a comenzar o que van a tener en su extensión al medio, al principio o al medio, estas sílabas, burro, bus y bu, por lo general, igual voy a escribir con la B labial, ¿ok? Entonces, palabras que inicien o que tengan en la parte media la bur, bus y bu, las tengo que escribir con B labial. Entonces, esta regla es bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, burlesco, burla, con bus, buscador. También puedo tener palabras donde esta sílaba no esté al principio, sino esté a la mitad, como embuste, ¿sí? Y finalmente la bu. Por ejemplo, cuando digo buque, bujía, buñuelo. Estas palabras cuando inician por bur, bus, bu, se escribe con B labial. O cuando están al medio también. ¿Ok? La cuarta regla. La cuarta regla me va a decir que yo voy a utilizar esta letra B con palabras que comienzan con B, pero que su significado está relacionado con el prefijo. ¿Se acuerdan que significaba dos? Cuando quiero interpretar el B con ese significado, voy a tener la palabra escrita con B labial. Por ejemplo, bicicleta. Sé que es bicicleta porque tiene dos ruedas. Por eso se le dice bicicleta. Dos ruedas. ¿Ve? Entonces es dos. Bilingüe. Quiere decir que habla dos idiomas. Bilingüe. Con bis puede ser bisnieto. Bisnieto. Sé que hay dos generaciones por debajo. Bisnieto. Cuando digo bizar,
O cuando digo con bis, bis con Z, bizcocho, bizcocho, ¿ok? Entonces, siempre que yo quiera utilizar este prefijo que significa dos, voy a utilizar la B labial, ¿ok? Y cuando está acompañada de alguna Z, por lo general también va a tener la letra B labial, ¿ok? Esa es la cuarta regla. Y luego tenemos a la regla número 5. Esta regla me va a decir que las palabras que comienzan con bio, en cualquier significado, porque puede significar vida y también puede significar libros, ¿ok? Cuando tengo estos significados, la B tiene que ser la B labial, ¿ok? Tiene que ser la B labial. Acuérdense que en estos casos estoy buscando la B de acuerdo a su significado, no a la morfología de la palabra, sino a la semántica de la palabra. Bi de dos y bio de vida o de libros. Por ejemplo, puedo tener la palabra biografía, puedo tener la palabra biología, puedo tener la palabra antibiótico. Todos esos casos hacen referencia al elemento de la vida, ¿no ve? Entonces se escribe con B labial. Ahora, otra regla también parecida me dice que las palabras que terminan, ya no que empieza, sino que termina, su última sílabas va a ser bundo o bunda, también se va a escribir con B labial. Por ejemplo, vagabundo, nauseabundo, moribundo, se escribe con B labial. ¿Ok? Y finalmente, esta regla es igual bien interesante y es muy útil, porque esta es una regla general, ¿ok? Las palabras que tienen las sílabas BL, lo voy a anotar acá, y la BR, por ejemplo, B y L, o la B y la R. Entonces, estas sílabas que están constituidas por dos consonantes juntas y una de ellas es la B, y después yo voy a colocar una consonante, ya sea la L o sea la R, la regla me dice que tengo que escribirlas con B labial, ¿ok? Cuando hago cualquier conjugación en cualquier palabra, ¿ok? Por ejemplo, hablar, amable, habló, bruma, bronco. Cualquiera de esas que vaya con BL y BR tiene que ir con la B labial. La L y la R antes siempre llevan una B labial. ¿Ok? Entonces esta es una de las reglas más generales porque no tiene excepciones. Entonces es BR, BL. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta sobre los usos de la B hasta el momento? No, Listen, todo claro. No, Lice. Muy bien, excelente, muchachos. Entonces, acuérdense de memorizar estas reglas, especialmente las que quizá no las conocían, para que puedan practicar y escriban, identifiquen estas letras. Siempre que estén leyendo, pueden hacer ejercicios. Pero vamos a continuar. Estas reglas que vamos a ver ahora ya son un poquito más complementarias, ¿sí? Es decir, no son tan comunes, pero igual son reglas muy interesantes. Por ejemplo, eh, en esta regla me dice que cuando yo tengo una posición final en la palabra, la B, por alguna razón, tengo una palabra que tiene que terminar en el sonido B, escribo cualquier palabra, por lo general yo tengo que escribir
con la B labial al final de la palabra. ¿Ok? Esta es una regla que se aplica a muchas palabras. Por ejemplo, club, como por ejemplo, hatib, como por ejemplo un nombre job. Al finalizar la palabra, cuando la B tiene que finalizar una palabra, por lo general tiene que ir con la B labial, pero hay varias excepciones. Por ejemplo, cuando digo molotov, romanov, por lo general palabras derivadas o latinizadas son palabras que tienen excepciones y se escriben con la B chica, pero en general puedo escribir con la B labial, ¿sí? Ahora, también voy a escribir con la B labial cuando voy a tener el inicio de la palabra a esta sílaba, a la sílaba tur. Puede estar al inicio o puede estar al medio de la palabra y cuando yo quiero aumentarle la letra B después, por lo general tiene que ir la B labial. Por ejemplo, turbante, turbio, perturbación. Cuando tengo tur y después necesito colocar el sonido de la B, por lo general voy a utilizar la B labial. ¿Sí? Y luego, otra regla. También la B labial se va a encontrar en algunos sonidos específicos. Por ejemplo, cuando tengo que escribir las sílabas ra, ri, ro y ru, exceptuando la re, ¿ok? Cuando yo tengo las sílabas, por ejemplo, ra, voy a escribir después de esta sílaba con la B, ra. Lo mismo va a ocurrir con la ri. Lo mismo va a ocurrir con la ro y con la ru. Aquí exceptuamos la re, ¿ok? Porque la re tiene muchas excepciones. Entonces, cuando digo rabioso, ribereño, robado, rubor, en esos casos, la letra que sigue a estas sílabas es la B, exceptuando la re. La re, ¿no? Porque tiene muchas palabras que van con la B dentilabial, ¿ok? Entonces es una regla. La siguiente regla me va a decir que voy a utilizar también la letra B cuando va a ser necesario que yo le coloque, por ejemplo, en secuencias como cuando digo abo o cuando digo abu, ¿ok? Abo y abu, que pueden estar al principio de la palabra. Por ejemplo, abogado, aburrido, abocar, abusar. En esos casos, cuando la palabra inicia con abu y con abu, la palabra, la letra que le sigue, que forma parte de ese morfema, va a ser la B labial. ¿Ok? Entonces, abu, 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 abu. Por lo general siempre se escriben con B labial. Y también en la secuencia alf, en este morfema alf, 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 y en el arv, alf y arv. Esta A, esta secuencia arv y esta secuencia alf son bastante conocidas. Y acuérdense que esto está muy vinculado a la B cerca del sonido de la R y de la L. Sigue la misma secuencia fónica. Por lo tanto, también se escribe con B labial. Arv, alv, por ejemplo, árbol, alborada, arbusto, albahaca. Entonces se escribe con B labial. ¿Ok? Y finalmente, también en la secuencia bar y bor. Bar y bor.
Esta secuencia bar y bor me va a ayudar a que entienda que al principio de la palabra, cuando tengo, por ejemplo, barista, barista, voy a necesitar utilizar igual la B labial, o cuando digo con bor, borreal, borde, voy a utilizar la B labial. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ese momento? Muy bien. Hay una excepción. Bueno, como les decía, en realidad estas reglas tienen excepciones. No todas son reglas cerradas, excepto las que les he mencionado, por ejemplo, de las bills, que tienen reglas así. Todas las palabras en español se escriben así. Pero no se olviden que muchas palabras en nuestro idioma han venido de distintos orígenes, griego, latín y de otras raíces de las lenguas antiguas. Y a veces por esa razón hay excepciones en las palabras, que a pesar que en nuestra ortografía española nosotros conozcamos la regla, hay muchas palabras que mantienen su estructura de origen. Por ejemplo, la palabra arveja, arveja, que empieza con igual con la secuencia ARB, pero en ese caso sé que se escribe con B chica, ¿sí? Con B chica. Vamos a revisar un poquito de las excepciones, pero recuerden que estas son reglas que se aplican en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con esto terminamos el tema de la B. Este tema de la B también se encuentra, por ejemplo, en el sufijo bilidad, que igual tiene excepciones esta regla, pero no son muchas sus excepciones, creo que son 3 palabras. En el sufijo bilidad, por ejemplo, nosotros escribimos cualquier palabra que termine en bilidad, que hace referencia a un proceso, con la letra B labial. Probabilidad, afabilidad, posibilidad, se escriben con B. En algunos casos sí vamos a tener alguna excepción, ¿ok? Por ejemplo, movilidad, que se escribe con B chica. ¿Ok? Ahora, la siguiente regla. También cuando tenemos la terminación vir, por lo general se escribe con la B labial. Igual tiene una excepción, que es, por ejemplo, hervir, que se escribe con la B pequeña. Por ejemplo, recibir, sucumbir, escribir, se escriben siempre con la B labial. Entonces, la mayoría de las palabras, salvo excepciones, que terminan en vir, en ese sonido vir, se van a escribir con la letra B labial. ¿Ya? También la terminación buir, atribuir, contribuir, se escriben con vir y buir. Ahora, el prefijo biblio que les he explicado, ¿no ve? Que hace referencia a los libros, igual. Cuando tengo esa connotación semántica de libros, librería, relacionado, todas las palabras se escriben con la B labial. Biblio, biblia, biblioteca, bibliofilia, bibliotecólogo, todas esas palabras se van a escribir con B labial. También aquí hay una regla que es interesante, pero sí hace referencia a algunas clases de verbos que se escriben en tiempo presente y están en su forma infinitiva. Cuando tengo verbos que están en forma infinitiva y están en tiempo presente, por lo general también se escriben con la B labial. Caber, deber, haber, sorber. Esta regla tiene muchísimas excepciones. Entonces, vamos a mantener que se escribe en estos verbos o los verbos relacionados a estas acciones. Beber, cober, caber, deber, haber, saber, sorber. Entonces, los que terminan en las ver, de los verbos en tiempo presente se escriben con B labial. ¿Ok?
Y finalmente, como les decía, hay familias léxicas donde por alguna razón tenemos que juntar o sustituir la letra P y la letra B, ¿ok? Ambas están muy relacionadas por su raíz léxica. Por ejemplo, cuando tengo una palabra raíz léxica, apicultura, que yo sé que hace referencia a algo relacionado de la crianza de abejas, ¿no ve? La apicultura. Su palabra derivativa, que está dentro de las connotaciones semánticas de albicultura, porque es abeja, que se refiere a la crianza de abejas, voy a escribirla también con la letra B labial. ¿Ok? B labial. ¿Por qué? Yo sé que no es la misma palabra, pero semánticamente sí corresponden a la misma familia de palabras, porque apicultura hace referencia a algo relacionado con abejas. Entonces, abeja se va a escribir con B labial. Por eso se dice que las familias léxicas de la P y de la B como que van juntas, son amigas. Entonces, cuando yo quiero utilizar connotaciones semánticas, aunque no sean la misma palabra o no sean palabras directamente derivadas, semánticamente sí, yo puedo utilizar P y la puedo utilizar B. Esta es una regla muy específica y no se aplica en todos los casos. Igual tiene muchísimas excepciones. Entonces tengan bastante cuidado con esta regla, pero aquí hay algunos ejemplos que les puede ayudar. Por ejemplo, capilar. Sé que capilar hace referencia a algo del cuero cabelludo, entonces cabello, descabellado, tiene relación con la P y con la B y se escribe con B. ¿Ok? Y así como episcopal, que tiene relación con la jerarquía de los obispados. Obispado se escribe con B, arzobispo se escribe con B. ¿Ok? Entonces, sigan mucho estos ejemplos para que no se confundan, porque esta regla tienen que analizar semánticamente qué significa la palabra. ¿Ok? Y son palabras que han ido evolucionando, entonces sí tienen excepciones. Y finalmente, cuando el prefijo sub se complementa o se antepone a la letra B, ¿no? Yo esa parte lo tengo. Hay una connotación que me dice, cuando yo voy a escribir sub, y yo sé que el prefijo sub hace referencia a un elemento que está por debajo, como subteniente, subnatural, es decir, que está por debajo, que no llega a la connotación de arriba. Y por alguna razón, la siguiente palabra que yo quiero unir con este afijo, y es B, voy a tener que escribir doble B. Sub, sub. Para no crear una dificultad de sonidos en la pronunciación, casi todas las palabras que tienen sub y que quieren continuar con otra palabra que también inicia con sub, la tengo que escribir con la misma B labial para que solo pronuncie un sonido, porque sería muy difícil utilizar la V, la otra V, la V dentilabial. Aunque hay excepciones como subvención, donde pronuncias dos veces subvención. Pero en la mayoría de los casos utilizo subbloque, subboreal, subbasural, subbase, subbronquial. Entonces hago referencia a que se escribe B y B, aunque tiene igual excepciones. ¿Ok? Pero cuando el sonido me facilita la pronunciación en una sola respiración, subbase, subbasural, lo escribo con la B labial. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas hasta esta parte, chicos? No, dicen todo claro. Excelente, muy bien. Ahora, tengan cuidado, como les decía, con las excepciones, pero estas son reglas generales, por eso se llaman reglas, porque van a abarcar a la mayoría de las palabras, van a cumplir esta regla.
aunque hay algunas excepciones. Pero cuando complementemos los sonidos, se van a dar cuenta que las excepciones también son muy lógicas, ¿ok? Entonces, ya que tenemos claro el uso de la B labial, ahora vamos a seguir en el mismo fonema de la V, pero esta vez vamos a utilizar la letra V, la dentilabial, ¿ok? Esta letra B, dentilabial, va a ser complementaria a las reglas de la otra B que hemos visto. Por ejemplo, habíamos visto que nosotros utilizamos la letra M antes de la B labial. Y antes de la B dentilabial vamos a utilizar la letra N. ¿Ok? N. MB, NB. MB, NB. Entonces yo digo anverso, anverso, envidia, invisible, invariante. Entonces, este sonido de la B dentilabial, envidia, envidia, acompaña a la letra N, a la consonante N. ¿Sí? También vamos a utilizar la, la, la letra B dentilabial cuando quiero anteponer alguna palabra con algún prefijo. Por ejemplo, vice, bis, bi, que está muy relacionado con la palabra etimológicamente de sucesor o sucesión, ¿ok? Es decir, que hay un ente por encima de este, ¿ok? Por ejemplo, vicepresidente. Cuando tengo este prefijo vice, porque sé que hace referencia a sucesor, porque uno está arriba y el otro está abajo, presidente, vicepresidente, también se escribe con la letra B dentilabial. Vicepresidente, vizconde, vicedecano. Se escribe con B dentilabial, ¿ok? También se va a escribir la B después de algunas palabras que por lo general tienen al principio o tienen al medio esta sílaba, ol o L, ol, como olvidar, olvido. También puede estar al medio como envolver. Después de la O y de la L, usualmente voy a utilizar la V, ¿sí? Y también la voy a utilizar después del prefijo X, X. Este prefijo X, que por lo general hace referencia a equidad, pero también puede tener múltiples variaciones semánticas, X, también se acompaña por la B, equivocado, equívoco, equivocidad, que hace referencia a algo que va igual o que tiene distinciones, ¿no? Equivalente, equivocado. Utilizamos la B. También es muy común utilizar la B dentilabial después de las sílabas ya, ye, yo y lu. ¿Ok? Como llavero, llover, lluvia, siempre va con B dentilabial, exceptuando la y, porque su raíz semántica por lo general hace que no tengamos muchas palabras con y seguida de la B y algunas van con la B labial. ¿Ok? Entonces, ya, ye, yo y lu se escribe con B dentilabial. Y finalmente, vamos a tener a las secuencias ob y sub, que también van a colocarse con la letra B. Y aquí vamos a tener como que algo extraño, porque habíamos dicho que la sub va con la letra B labial, ¿no ve? Pero aquí, por ejemplo, tenemos una excepción. Por ejemplo, escribo sub subboreal con doble B. Subboreal con doble B. Después de sub, para hacer un solo golpe de sonido y que se haga una pronunciación labial, escribo subboreal. Pero cuando mi división en sílabas
hace que yo marque la diferencia entre sub y la palabra que le sigue, y esta palabra empieza igual con el fonema V, voy a utilizar la B chica. Por ejemplo, subvención. Subvención. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el golpe de sonido hace una distinción, subvención. Por lo tanto, puedo cambiar del fonema V, B labial, al fonema V dentilabial. Subvención. ¿Ok? Y también va después de la secuencia OB. Obviamente, obvio. Se escribe con B dentilabial. Y aquí tengo el choque de las dos Bs, ¿sí? El choque de las dos Bs. O y B. Obviamente. Y ese pronunciamiento del fonema es distinto, es obviamente. ¿Sí? Entonces se distingue cómo yo cambio en la articulación la B labial y la B dentilabial. ¿Sí? Ahora, hay más usos de la letra B. Por ejemplo, cuando está detrás de la letra D, en la mayoría de los casos, pero también hay excepciones. Por ejemplo, cuando tengo la D, después usualmente voy a escribir esta B, este fonema dentilabial. Adverso, adverbio, adviento. Detrás de la D escribo con B dentilabial. Y también voy a tener después de la secuencia cla, ya sea al principio o al finalizar la palabra. Por ejemplo, clavar, clavel, clavo. Se escriben con cla y la P, ¿sí? Y la B. Después de la sílaba di, di, di. Esta di va a hacer referencia a una separación o división. Por ejemplo, diversidad. Sé que hace referencia a una separación, es decir, hay varias diversidad. Divergencia, que se separa. Dividir. Cuando tengo esta connotación, también después de la di voy a utilizar la B. ¿Sí? Y también detrás de algunas sílabas como llavero, conllevar, esto igual ya lo hemos mencionado, lluvia, utilizo la P, la P. Ahora, hay algunas sílabas que pueden funcionar como prefijos, van a también establecer una conexión con la letra B. Por ejemplo, prevenir, precaver. La pre y la pri y la pro se utilizan para anteceder a la letra B. Privilegio, privado, proveer, provido, proverbio. La pre, la pri y la pro, antes de la B, anteceden que se tiene que escribir con la dentilabial. ¿Ok? Y también cuando hay las secuencias EVA, EVE, EVI, EVO. ¿Sí? EVA, EVE, EVI, EVO. Sin la EVO. Evadir, evento, evocar. Se utiliza la B. Y finalmente, aquí es una continuación de esta regla. Cuando yo tengo, les decía, algunas terminaciones, también se va a escribir con la letra B. Por ejemplo, octavo, octava. Terminaciones en abo, en aba, en ave, en evo, en eva o en eve, que es similar a la regla anterior, ¿se acuerdan? Solo que aquí nos recalca que son las terminaciones, las terminaciones. En las secuencias eva, eve, evi, evo,
pero aquí en las terminaciones, es decir, cuando va al final de la palabra. Octavo, cueva, suave. ¿Sí? Y aquí una regla complementaria a la letra, a la labial. Por ejemplo, nos decía que en el pretérito imperfecto, cocinaba, cantaba, tengo que utilizar la B labial. Pero cuando estoy en el pretérito simple, es decir, el pasado simple, voy a tener que usar la letra B dentilabial. Estuve, anduve, contuve. En esos casos utilizo la letra B dentilabial. Tuve, tuviera. Aquí los ejemplos igual tienen muchas excepciones, pero por lo general todos los verbos que están relacionados semánticamente o que se vinculan directamente con los verbos andar, estar y tener, siempre se van a escribir con la B chica. Anduve, tuve, estuviese, anduvo, estuve. Todas se escriben con la B dentilabial. Y también las terminaciones cuando tengo elementos que terminan en boro, valencia y valente. Carnívoro, herbívoro, terminan en boro, valencia y valente, se escriben con la B, con esta B, ¿ok? De la misma forma, las terminaciones ivo, iva, correctiva, activo, abusiva, ivo, iva, por lo general igual, esta regla es casi general, aunque tiene raras excepciones. Ivo, iva, siempre con B, chica. Ivo o iva. Excepto cuando hago referencia al verbo ir, de iba. Ahí es, por ejemplo, es una excepción que se escribe con la B labial. ¿Eh? Y luego tenemos también las características de los verbos como mover, ver, volar. Este verbo y sus respectivas conjugaciones que involucran al sonido V también se escriben con B chica. Movedizo, movible, móvil, mover, valer, ver, venir, volar y sus familia de palabras o conjugaciones se va a escribir con B dentilabial. ¿Se entiende, muchachos? Sí, listen. Muy bien. Yo sé que son muchas reglas y lo difícil es que muchas tienen excepciones. Entonces, vayan estudiando esta convergencia de las reglas porque han debido ver que algunos elementos, algunas reglas de la B labial se complementan con las reglas de la B dentilabial. ¿Ve? Entonces, si van sumando ambas y en sus ejercicios, en sus prácticas, utilizan ambas para leer, para escribir palabras, para buscar excepciones, se van a dar cuenta que hay mucha lógica. Así que traten de revisar esa parte, memoricen las reglas, acuérdense, y vamos a continuar con más reglas el día miércoles. ¿Ok? El día miércoles. Enseña, listen. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos a estar conectando el día miércoles a las 11 para continuar con más usos de otros fonemas. Repasen, estudien y revisen también sus documentos y los comunicados en la plataforma. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta Nos luego, vemos. listen. Un gusto, muchachos. Que tengan un bonito feriado. Aprovechen para estudiar. Nos vemos el miércoles. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego, muchachos, cuídense. Hasta luego, listen.